tu palabra por este medio. Sé que es una bendición el que podamos estar transmitiendo el consejo de tu palabra a través de estos años. Por esta radio hemos edificado muchas vidas y sé que tú seguirás usando este medio para pregonar la palabra. Yo te pido, buen Dios, que me auxilies en esta tarde y me des la gracia para poder darme a entender y que los oyentes queden edificados, y también para aquellos que tienen alguna necesidad, pues en esta tarde tú puedes suplir conforme a tus riquezas en gloria. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que es importante también hacerle llegar un saludo a cada oyente en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comenzando ahí con mi hermano Kevin, que está en cabina, en los controles, que Dios me lo bendiga. Y me motivó el Señor a hablar de los niños, porque Él estaba diciendo de enviar a los niños a la escuela dominical y todo eso. Entonces me recordé que cuando yo era un niño fui instruido en la palabra, y cuando puedo ver lo que dice 2 Timoteo 3:16, que yo siempre le he dicho que le voy a estar recordando ese versículo, porque cuando nosotros somos instruidos en la palabra, cuando somos corregidos con la palabra, ¿verdad? Nos van a corregir o nos van a instruir nuestros padres haciendo uso de la justicia, porque ¿sabe qué? Gloria al Señor. Entonces vamos a ver cómo el Señor, ¿verdad? A través de la instrucción con justicia, vamos a tener vida bendecida como creyentes. Y desde la niñez usted tiene la oportunidad de enseñarle a sus hijos. Yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Que usted se dé cuenta como padre, como madre, que si tiene oportunidad de instruir a su hijo, como lo dice en Proverbios, ahí habla de la instrucción al niño. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino que debe seguir, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto es bien importante, que nosotros como padres que ya hemos conocido la senda, ¿verdad? Debemos de instruir a nuestros hijos. Entonces, como le digo, va a ahorrarse usted como padre muchos dolores de cabeza, porque ya cuando sale el niño de su inocencia y ya entra el tiempo donde ya se le quita la inocencia, es cuando llega a enfrentarse con la realidad de la vida. Y si ha sido enseñado bajo la palabra del Señor, entonces es cuando con más facilidad va a salir de esa temporada, porque todos vamos a atravesar una temporada donde tenemos que tener un encuentro personal con el Señor por medio de la fe. Entonces Isaías 54 verso 13 dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y grande será la paz de tus hijos. Obviamente el que es enseñado bajo los lineamientos de la palabra, va a vivir una vida agradable ante la sociedad también, porque de alguna manera cuando nosotros fuimos instruidos en la palabra, vamos a hallar gracia ante los ojos de Dios en primer lugar y ante la sociedad. Este es el caso de algunos que han tenido la experiencia ya de haber crecido sus hijos, y en mi caso pues puedo dar testimonio de que quien instruyó a mis hijos fue mi esposa. De hecho, es bíblico que la mujer es la que debe de instruir, ¿verdad?, a sus hijos, porque es la que la cultura de nosotros como hispanos, usted sabe que el esposo es el que trabaja y trae la provisión a casa, y la mamá es la que se encarga de trabajar en casa cuidando los hijos. Entonces, cuando me refiero a familias cristianas, hay que esforzarnos por enseñarle a los hijos, ¿verdad?, la palabra del Señor. Dice Colosenses 3:21: padres, no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea que cuando nosotros estamos, ¿verdad?, enseñándole a nuestros hijos cómo conducirse, hay que hacerlo con gracia, con la sabiduría que Dios da,
¿verdad? Reconociendo que dice la palabra que debemos de instruir en justicia. Hay padres que no tienen paciencia y son injustos con sus hijos y los castigan de una manera brutal y aún ya siendo cristianos, y eso no es una buena conducta de un creyente. Castigar a sus niños, tal vez por un accidente que el niño tuvo. Yo recuerdo que el tiempo de la niñez de mis hijos, que fue un poco el tiempo que estuve en la niñez de ellos, porque pues por un mutuo acuerdo con mi esposa tuvimos que separarnos un tiempo para lograr sacar adelante a nuestros hijos, y ella fue la que se encargó de estar más tiempo con ellos en la niñez. Pero en el tiempo que yo estuve con ellos me daba cuenta de que uno puede cometer errores gravísimos, porque a los niños a veces se les cae el plato de comida y uno puede, de alguna manera, puede castigarlo sin darse cuenta que fue un accidente. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cómo tratar, ¿verdad?, a los hijos. Y yo quiero decirle en esta hora que usted sea cuidadoso cómo está instruyendo a sus hijos, porque esto le va a beneficiar en el futuro. Recordemos las directrices que se le dio al pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Vemos en Deuteronomio capítulo 4 verso 9, y dice la palabra: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que los que ya tenemos hijos grandes, lo que tenemos que prepararnos ahora es para enseñarle a los nietos, ¿verdad? Transmitirle a los nietos esta bendición de ser hijos de Dios. Entonces, y estas palabras, dice Deuteronomio 6 al 9, dice: estas palabras, dice, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, dice. Entonces es importante, amados oyentes, que nosotros, si somos cristianos, pues procuremos, como decía el hermano ahí, enviar a los niños a la escuela dominical. Ahí los maestros le van a enseñar la palabra, le van a enseñar los buenos modales, la buena conducta. Pero cuando ya ellos entren a la etapa de que su inocencia se les va, entonces ellos van a tener que aceptar a Jesucristo como su Salvador, porque hay muchos padres que se descuidan y solo los instruyen cuando son niños, y ya cuando llega el tiempo de que se les va la inocencia a los niños, tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pero todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor por medio de la fe, como lo dice la palabra, que hay que reconocer que uno es pecador, reconocer que Jesús murió por nosotros los pecadores, y hay que enseñarle, porque hay padres que se descuidan también, y yo he visto aquí, por ejemplo en Estados Unidos, he ido a predicar a las prisiones, y hay prisioneros que son hijos hasta de pastores. ¿Y qué pasó? Los instruyeron en el camino de su niñez, pero no les enseñaron de que tenían que recibir a Jesucristo como su Salvador. Entonces como que les querían transmitir una herencia, ¿verdad? Y realmente tiene que ser personalmente, la conversión de cada persona es individual. El hecho que yo sea cristiano no quiere decir que mis hijos, porque yo soy cristiano, ellos tienen que ser cristianos. Ellos pueden ser enseñados bajo las escrituras, pero ellos tienen que tomar una decisión de recibir a Jesús como su Salvador cuando ellos ya sean grandes. Entonces, cosa que ya sucedió con mis hijos. Ahora ellos son responsables y sus testimonios quieren guardarse para hacer un testimonio bueno. Entonces, es importante eso como padre, que usted le enseñe a sus hijos que va a llegar el momento donde él tiene que, ¿verdad?, reconocer, ¿verdad?, las verdades escritas, como por ejemplo recibir a Jesús como su Salvador. Que el hecho que sea sanito su niño no quiere decir que con eso va a crecer y ya estuvo ya. No, tiene que él reconocer un día, luego bautizarse a cuando tenga uso, ¿verdad?, de razón lo que realmente está haciendo, porque después de haber creído en Cristo es el bautismo. Entonces esto es bien importante. Así es que, amados oyentes, si usted ya es cristiano, pues eso es lo que le corresponde, ¿verdad?, instruir al niño. El que detiene, dice, el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama
desde temprano lo corrige. Oiga bien lo que dice Proverbios 13:24, que el que detiene el castigo a su hijo, dice, a su hijo aborrece. Entonces, si usted no castiga a su hijo, obviamente tiene que castigarlo, pero con gracia, con el amor de Dios. Decirle: hijo, lo voy a castigar porque la Biblia me autoriza, el Señor me autoriza a través de su palabra que lo debo de corregir. Porque dice que no debemos de retener la disciplina a un niño, ¿verdad? Si no, dice, si no lo castiga con vara, o si lo castiga con vara, dice, no morirá. Si lo castiga con la vara, se ahorrará su alma del Seol, dice. Entonces hay padres que son muy alcahuetos y no quieren castigar a sus hijos. Obviamente tienen que castigarlos, ¿verdad?, con la gracia que Dios da. Entonces esto es bien importante, ¿verdad?, que usted no retenga la disciplina a su hijo, porque es importante que lo haga, pero no enojado, no con esa rabia, porque hay papás que se quitan el enojo dándole a sus hijos. Y eso no debe de ser así. La vara, dice, y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. Aquí el detalle donde le decía que las mamás son las responsables de enseñarle a sus hijos, ¿verdad?, la palabra del Señor cuando están niños, porque si el papá está trabajando, está trayendo la provisión a casa, él no se da cuenta cómo está, ¿verdad?, la cosa en casa con los hijos. Entonces la mamá, ¿verdad?, que es inteligente, ¿verdad?, no va a ser avergonzada por sus hijos si los instruye en el camino de la verdad. Entonces es bien importante que nosotros, ¿verdad?, nos demos cuenta de estas grandes verdades escritas en la palabra, porque hay padres que quieren honra de parte de sus hijos, pero no les han enseñado que primeramente hay que honrar a Dios sobre todo, para después honrar al prójimo, y en este caso serían nuestros padres, porque vemos lo que dice en Efesios 6:1, donde habla de la honra, ¿verdad? Allí dice: honra, o dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, oiga bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos que honren a Dios para que les vaya bien, y obviamente si honran a Dios, los van a honrar a nosotros como padres. Y si usted todavía no es papá, pero está en el proceso de que un día se va a casar, o ya quizás ya se casó y está esperando tener familia, póngase eso en su mente, en su corazón desde ya, que cuando usted sea papá tiene que corregir a sus hijos, pero con la sabiduría que Dios da, con el amor que Dios da. Si lo va a castigar con vara, decirle: mire, hijo, lo voy a castigar porque la Biblia me enseña que yo le debo corregir, para que usted sea un hombre de bien, sea una mujer de bien cuando usted sea grande. Así es que en el nombre de Jesús yo le voy a dar estos 2 latigacitos ahí, para que usted pueda entender que lo que está haciendo está muy malo. Entonces, si se hace de esa manera, obviamente es agradable a Dios, ¿verdad? Y ante la sociedad también, porque hay gente que hasta llama a la policía porque están castigando a algún niño, pero es porque lo están castigando como si fuese un animal. Entonces esto yo lo recomiendo porque es necesario. Si estamos proclamando a Jesucristo, debemos de decirle a la gente cómo instruir a sus hijos para que sean buenos cristianos en el futuro. Y si usted no es cristiano y no tuvo la oportunidad y sus hijos son grandes ya, no se preocupe, porque Dios nunca llega tarde, Dios llega a tiempo. Y yo le recomiendo que estas enseñanzas usted las tome también quizás para sus nietos, para sus bisnietos, qué sé yo, porque Dios, como le digo, nunca llega tarde a la vida del hombre. Entonces es bien importante, amados hermanos, que aprovechemos lo que la Escritura nos dice. Dice Proverbios: la vara y la corrección dan sabiduría. Proverbios 29:15. Pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu corazón. Uno se siente bien cuando ve los hijos que son sanos. Yo recuerdo que mis hijos, ya cuando salieron de la niñez y entraron ya a la adolescencia, a la juventud, ya empezamos a ver maldad en ellos, porque lo dice la Biblia. Pero como habían sido instruidos en el camino de la verdad, en el evangelio, ¿verdad?, habían sido instruidos, pero como no es por herencia, como le estoy diciendo, les tuvimos que decir: ¿saben qué? Ustedes tienen que reconocer al Señor como su Salvador. Luego ellos aceptaron al Señor, y luego pasó esa temporadita, ¿verdad? Porque la juventud, la adolescencia, la juventud es muy pasajera, lo dice, ¿verdad? Lo dice en Eclesiastés. Entonces fue rápido,
no sufrimos mucho, pero si nos hubiésemos descuidado en esa temprana edad de nuestros hijos, tuviéramos muchos dolores de cabeza y nos ahorramos dolores de cabeza, ¿verdad? Por eso yo bendigo la vida de Kevin, porque él estaba mencionando de que él desde pequeño fue a la escuela dominical, a la iglesia. Entonces se puede ver que es un chico sano, una persona que se ha guardado. Entonces eso es bendición. Entonces eso es bonito ponerse, por ejemplo, yo fui instruido en la palabra desde niño, desde que nací en cuna cristiana, puedo decirle. Pero mi juventud no fue tan buena. ¿Por qué? Porque llegó ese tiempo donde tuve que enfrentarme con la realidad de la vida, pero me fue más fácil para salir de esa vida, ¿verdad? Me fue más fácil como hombre. Entonces aquellos que han sido instruidos en la niñez, les va a ser más fácil salir de la temporada donde nos encontramos ya en la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces vamos a optar por reconocer a Jesucristo y muy fácil vamos a hacer la diferencia como creyentes. Entonces es bien importante que entendamos que nuestros hijos, por muy sanitos que usted los vea, si sus hijos, amado oyente, han crecido en el Evangelio y han sido muy sanos, no los deje que se queden así nada más. Hágale saber que el hombre es pecador por naturaleza y que la Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la fe en Jesucristo, ¿verdad? De esa manera es que nos convertimos al Evangelio de Jesucristo, reconociéndolo a Él como el único y suficiente Salvador. Me he encontrado con ciertas personas en los viajes misioneros que están ya sirviendo, jóvenes, pero su conducta dice que no son cristianos todavía, pero como tienen una conducta saludable, sana ante la sociedad, se ve como que son cristianos, pero no han tenido un encuentro personal con Cristo. Y si el momento de partir a la eternidad, se van a llevar con la sorpresa de que no van a ser aceptados como hijos de Dios. Entonces hay que enseñarles, ¿verdad?, a que reconozcan a Jesús como su Salvador, para que el Espíritu Santo venga a tomar vida en este muchacho o en esta muchacha y empiece a fructificar como creyente. Entonces yo les recomiendo en esta hora, amado oyente, que instruya a sus hijos en el conocimiento de la palabra de Dios, porque esto le va a hacer un hombre de bien, como lo dice la palabra, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, y qué mejor que desde la niñez esta palabra sea enseñada a nosotros, ¿verdad? Porque de esa manera seremos instruidos o instruiremos a nuestros hijos para que cuando sean grandes no se aparten del camino de la verdad y más fácilmente puedan combatir las anomalías que heredamos de la naturaleza baja, de la naturaleza pecaminosa. Así es que en esta preciosa tarde yo les recomiendo que aproveche. Y si usted, ¿verdad?, no es cristiano, déjeme decirle que tiene la oportunidad de que hoy pueda venir a Cristo, para que usted pueda tener la bendición de, ahora que se convierte el Evangelio de Cristo, enseñarles a sus hijos a conocer la palabra de Dios, porque la palabra es inspirada por Dios para enseñarnos a vivir. Así es que esto es bien importante, que nosotros entendamos que tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de poder cambiar nuestra conducta. Hay muchas personas que vienen a vivir una vida, ¿verdad?, desordenada. ¿Por qué? Porque se crecieron creyendo que la salvación es por obras y no es así. De hecho, yo escribía hace poco de que es tiempo de pregonar la realeza del Evangelio, porque mucha gente se va a llevar la gran sorpresa, ¿verdad?, al final de sus días, por no instruir a sus hijos o por no hacer caso omiso a la palabra. Entonces es importante que nosotros aprovechemos este tiempo que Dios nos concede para poder aprender la palabra, para ponerla por obra, porque realmente hay mucha maldad, porque incluso hay hombres que están predicando la palabra de Dios y no son aprobados como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque han creído que solo porque se saben la Biblia, solo porque pueden pregonarla con elocuencia, eso es todo. Y no es así la cosa. La cosa es que tiene que nacer de nuevo una persona. Entonces a los hijos, a los niños los podemos instruir para que lleguen al momento muy sanos, porque son hijos sanos, ¿verdad? Crecen sanitos. Entonces, pero ya cuando empiezan a ir a la escuela, empiezan a reunirse con gente que no ha sido instruida. Yo recuerdo que
que había en uno de los viajes, empecé a hablarle a una familia, muy bonita la familia, tienen linda familia, unas niñas bien bonitas en ese tiempo. Cuando yo empecé a viajar el 2009, recuerdo que oía aquel gran musicón, baile obsceno, música, reggaetón, o sea, una música con movimientos muy, muy malos. Entonces yo les decía a los papás de estos niños, porque ellos no son cristianos, yo les decía, les presentaba el mensaje de salvación y les decía yo, al recibir ustedes a Jesucristo, ¿verdad?, van a ser enseñados bajo la palabra del Señor, y ustedes van a poder enseñarle a sus hijos, y ustedes mismos se van a dar cuenta que ese baile que le están enseñando a sus hijos la están instruyendo para que cuando ellas crezcan se las manoseen los hombres sin el amor a Dios, ¿verdad? Entonces empecé a aconsejarles, y ellos como que no tomaron en cuenta el mensaje que Dios les estaba dando a través de mis labios. Ahora ya su hija, la mayor, ya tiene 15 años, y en este viaje que acabo de regresar, ellos me platicaron y me dijo, ¿sabe qué? Mi hija nos insulta, mi hija hay momentos que dice que se quiere matar, que no sé qué. Entonces le digo, ¿se acuerdan? En el 2009 yo les dije de que ustedes necesitaban el favor de Dios, que recibieran a Jesús como su Salvador y se dieran cuenta lo tremendo que le están ministrando a sus hijos. Entonces hay personas que están viviendo circunstancias difíciles con sus hijos. ¿Por qué? Porque no quieren el Evangelio, no quieren las enseñanzas de la palabra, y por eso están viviendo una vida de sufrimiento. Entonces ahora le digo yo, ¿se acuerda que yo les decía? Le digo que estas muchachas van a irse a los bailes. ¿Por qué? Porque ustedes mismos desde la niñez eso es lo que le ministraron. Pero si a un niño se le enseña de ir a la iglesia, que se le enseñe la Biblia, cuando crezca, ¿verdad?, por mucho que se quiera ir al mundo, puede irse una temporadita, unas dillitas o unos meses, qué sé yo, pero luego se va a dar cuenta que ese no fue lo que le enseñaron cuando era niño, y él no va a sentir deleite allá en el mundo, y luego va a regresar a buscar las cosas de Dios, porque en eso fue instruido. Pero si desde niño se le enseña a hablar malas palabras, a insultar a sus padres, y qué terrible es. Entonces yo invito en esta tarde a aquellos que me están escuchando, que se examine usted qué educación le está dando a sus hijos. Si no le está dando una educación basada en la palabra de Dios, es porque usted no conoce de la palabra de Dios. Y es importante que hoy reconozca que usted tiene una necesidad y se pueda acercar confiadamente al trono de la gracia, arrepentido de lo que usted ha estado practicando. Porque usted ha estado practicando algo que no es agradable a Dios, porque se está descuidando de la instrucción a sus hijos. Pero si es porque usted no es cristiano, pues obviamente yo entiendo esta familia, que ellos no son cristianos, pero yo les estaba invitando. Luego les enseñé una temporada la palabra del Señor, y después me estaban pidiendo oración, y ahí hemos estado aconsejándoles, y estamos viendo resultados a través de que ellos están buscando ya de Dios. Pero hubiera sido más fácil que desde aquel entonces que se les empezó a presentar el mensaje, ellos lo hubiesen atesorado y hubieran dadose cuenta de que realmente el favor de Dios está con los que realmente estamos interesados en que nuestras familias sean bendecidas. Yo quiero decirle en esta hora que para mí es una bendición el poderle dar estos consejitos que le van a bendecir a usted, ¿verdad? Le van a bendecir, porque esta es la realeza del Evangelio. Porque si no, al final de la carrera, usted se va a llevar grandes sorpresas. ¿Y de qué sirve que usted se salve y su familia no? Yo creo que es importante echar a la barca también a nuestra familia, y qué mejor hacerlo desde la niñez de nuestros hijos, instruirlos en el camino de la verdad, y ellos ya llegará el tiempo donde ellos serán responsables de su salvación, ¿verdad? Dice la palabra que el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo el del Padre, sino que todas las almas son del Señor, y el alma que pecare esa morirá. Entonces quiere decir que cuando son niños tenemos la responsabilidad de instruirlos en el camino de la verdad. Pero ya cuando ellos crecen, ellos son responsables si quieren recibir a Jesús como su Salvador, si quieren conducirse como creyentes. Entonces ya descansamos en esas promesas, porque si les instruimos a nuestros hijos cuando son pequeños, nos va a ser de mucha bendición. Nuestra vejez puede ser gloriosa como padres de ver nuestra descendencia bendecida. Yo le quiero invitar hoy a que se una conmigo. Yo voy a hacer una oración estos minutos que faltan para pedir a Dios que nos ayude, los que tenemos hijos, para seguir anhelando lo mejor de lo mejor. ¿Y cuál es lo mejor de lo mejor?
pues que estén en Cristo, ¿verdad? Y que Dios le dé a usted como padre y como madre sabiduría para instruir a sus hijos en el conocimiento de la verdad. Y déjeme decirle que lo que dice la palabra es verdad. Se ahorrará muchos dolores de cabeza si usted instruye a sus hijos en este tiempo que ellos pueden estar pequeños. Y si usted no tiene hijos y lo anhela, pues le pedimos en el nombre de Jesús que usted pueda, ¿verdad?, tener hijos. De hecho, tengo una petición ahí que me hicieron por una persona, Nelly o Delmi Díaz, algo así creo que es, que quiere tener hijos por fertilidad. Y nosotros hemos orado por muchas mujeres que no pueden tener hijos, o hombres que sus lomos están ¿cómo puedo decirle? Que no producen semilla. Y Dios ha obrado y ahora hay descendencia. Entonces vamos a orar por aquellos que anhelan ser padres y anhelan la instrucción para sus hijos desde su temprana edad. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a dejar esta palabra para que seas tú tomando el control de nuestras vidas, porque yo me incluyo, a pesar de que están mis hijos ya grandes, pero más sin embargo todavía tengo la oportunidad de instruirles todavía como si fuesen pequeños, aunque ellos ya están en el conocimiento de tu palabra y ellos son responsables de sus hechos más. Sin embargo, tengo anhelos en mi corazón de ver mi descendencia bendecida, y yo transmito esto, Padre, en el nombre de Jesús, para que te encargues, buen Dios, de bendecir las familias que han tenido alcance a esta enseñanza, de que instruyan a sus hijos para que cuando sean grandes no se aparten del camino de la verdad. Yo te pido, Padre, por aquellas personas que se les ha diagnosticado infertilidad, que no pueden tener hijos, que seas tú propicio y les des el regalo, Padre, así como aquella mujer que tenía el anhelo de tener hijos y tú le diste a aquel precioso varón, Samuel, que fue dedicado para ti. Que de igual manera estas personas que no pueden tener hijos puedan reconocer que si tú les das descendencia, que los van a dedicar para que sean servidores tuyos. En el nombre de Jesús yo vengo a declarar que estos consejos vienen directamente de tu presencia. Y si hay personas, papito, que no te conocen, yo sé que esta puede ser una oportunidad de salvación también, que ellos reconozcan que a través de Jesucristo podemos ser limpios de todo pecado. Muchas gracias, buen Dios, por esta gran oportunidad que tú me das en esta preciosa tarde de poder transmitir tu palabra. Si es tu voluntad que mañana pueda transmitir el mensaje correspondiente para mañana, pues te pido que me des siempre el mensaje que va a llevar bendición, que va a llevar edificación a los oyentes. Te pido, Padre, por la actividad que tienen ahí en la iglesia en Carolina, que los bendigas, que esa actividad sea, papito, de bendición y de edificación para los oyentes. Yo te pido que uses al mensajero y que puedan, papito, ganar almas para Cristo, que vengan a este precioso caminar del evangelio. Yo te pido en esta tarde, buen Dios, que suplas conforme a la necesidad. Si hay personas enfermas, te pido que puedas llevar salud, puedas llevar la sanidad que ellos anhelan. Muchas gracias, buen Dios, por este tiempo hermoso que me has permitido poder estar en este medio. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo le recomiendo que atesore la palabra, no olvidándose que la inspiración de Dios es su palabra y que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que quienes, nosotros los hombres, usted como mujer, sea preparada para toda buena obra aquí en la tierra, y de esa manera podamos ser de bendición. Que le vaya bien en sus proyectos, en el resto de este día, sábado, y que usted pueda disfrutar el hecho de ser hijo de Dios, que lo podamos disfrutar, que podamos anhelar que otros vengan a Cristo. Marquemos la diferencia en este tiempo de maldad, porque hay mucha maldad, pero el Señor es bueno y nos tiene en este campo para poder anunciar la verdad. Será hasta la próxima oportunidad, que si es posible mañana, pues ahí quedaremos en contacto por este medio. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano Kevin, por estar ahí controlando. Espero que se haya escuchado bien esto, ya que lo hicimos de esta manera, pero para el Señor la honra y la gloria. Muchas gracias por su sintonía. Amén.